Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. Es un deber de gratitud honrar a todos nuestros héroes. Eran las solemnes palabras que resonaban hace unos días en la ceremonia celebrada en la iglesia castrense de San Francisco. La ciudad gallega de Ferrol vivía una jornada de justicia histórica. La Academia de Caballería del Ejército de Tierra Español erigía una placa granítica sobre la tierra donde está enterrado su más antiguo e ilustre caballero, Alonso Pita da Veiga. Aunque parezca increíble, nada en su ciudad natal lo recordaba, habiendo sido una de las figuras gallegas más sobresalientes de toda la historia militar hispánica. Combatiente en distintas lides por su rey emperador en las guerras de Italia, protagonizó actuaciones de gran trascendencia. Allí sería catapultado a la posteridad en una batalla, Pavía, de la que ahora se cumplirán 500 años. Perteneciente a un antiguo linaje de Galicia, Alonso Pita da Veiga nació en Ferrol en 1480 y fue el segundo hijo del regidor perpetuo de la villa. Como caballero, las fuentes documentan que luchó en el tercio de Moncada, aunque legendariamente se le situó a las órdenes de Fernando de Andrade, de la Casa Condal de Puente de Hume, en el tercio que el señorío aportó para las campañas imperiales de Italia. Carlos I se había convertido en el rey más poderoso del mundo conocido, por la gran herencia recibida, los ingentes territorios que pasaron a su corona con Hernán peninsular y el ser nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. De Francisco I de Francia, los cronistas relatan su carácter arrogante e invenciero y el odio visceral que sentía hacia Carlos. No solo la envidia, era la humillación. Había optado al título y no solo había perdido, quedaba en una difícil posición geopolítica. Su nación aparecía rodeada por los territorios de su rival y todas sus fronteras amenazadas por intereses españoles y alemanes. Esta situación dio lugar a una guerra entre el Imperio y Francia, la Guerra de los 4 Años. Y Francisco I tomaba la iniciativa, cruzaba los Alpes y desde 1521 a 1524 capitaneó un ejército de 40.000 franceses, que entraron a sangre y fuego en la península italiana. Decidió anexionarse el ducado de Milán, al norte de la península, que era un dominio español. Y la mayoría de las plazas, gracias a una resistencia tenaz, pudieron mantener la posición imperial. El francés fue vencido de forma aplastante por los tercios españoles en Sesia y Bicocca. Fue tan sencilla la victoria imperial que en español la palabra Bicocca pasará a ser sinónimo de fácil o de oportunidad. Tras estas derrotas, los franceses iniciaron el asedio a la ciudad de Pavía, un objetivo asequible por la superioridad numérica de las fuerzas que llevaban. Antonio de Leiva, con apenas 6.530 hombres, estaba al mando de la defensa de la ciudad. Era un veterano de las guerras de Granada, y pese a la desigualdad de un porcentaje de 5-1, ofrecía una resistencia numantina. La muralla, de 10 kilómetros de longitud y 2,5 metros de alto, era un gran parapeto. Pero la situación era ya insostenible y los franceses esperaban una rápida rendición tras 3 meses de asedio. Pero Carlos I pudo enviar un ejército de auxilio, formado por bravos soldados alemanes y españoles, entre los que estaba Alonso Pita da Veiga. El objetivo era apoyar las tropas de Leiva y poder romper el cerco. El 24 de febrero de 1525, el grueso del ejército francés estaba acampado a las afueras de Pavía. La noche era gélida y la infantería del emperador acometió lo que se llama una encamisada. Cubrió con camisas blancas sus armaduras para reconocerse entre ellos y abrieron las brechas en los muros por las que al amanecer pudieron pasar los efectivos imperiales. Francisco I ordenaba entonces a cargar su caballería, lo más granado de la aristocracia francesa.
pero se iba a enfrentar con la mejor arma de la época, la poderosa infantería de los tercios españoles. Invictos desde las primeras contiendas de Italia, ahora en Pavía iban a demostrar su prácticamente imbatible capacidad. Fue una batalla cruenta en la que cayeron 8.000 hombres y 2.000 fueron heridos. Alonso Pitada Veiga había demostrado un gran valor en el combate, en la batalla de Vicenza, Bicoca, Gatinara, pero Pavía fue especial. Su intervención allí sería sobresaliente por dos motivos que alcanzarían una trascendencia inusitada. El primero tuvo lugar en pleno campo de batalla. En aquellos tiempos las banderas y estandartes eran más que un símbolo. Tenían una gran carga asociada al dominio y al poderío militar. Los alféreces las protegían hasta con su propia vida. El rey Carlos llevaba en sus tropas un sinfín de distintivos. No en vano, era monarca de muchos territorios y cada ejército portaba los suyos. Y entre ellos estaba el estandarte real del infante don Hernando, rey de Hungría. Un estandarte que acababan de capturar los franceses tras matar al alférez que lo portaba. Dibujaba una bandera blanca cruzada por un aspa roja, conocida también como el estandarte de Borgoña o la cruz de San Andrés. Y Alonso estaba sin caballo, lo había perdido en la batalla, pero raudo y veloz tomó el de su escudero y se lanzó en una misión casi suicida contra el campo enemigo. Fue un avance meteórico y eficaz y logró rescatarla en misión suicida. La batalla continuaba en plena efervescencia, pero la caballería francesa iba sucumbiendo ante la ágil infantería imperial. La situación se volvía dramática para las tropas francesas. Se luchaba cuerpo a cuerpo y los tercios eran implacables. El rey de España y su escolta llegaron a combatir a pie. Y aquí difieren las fuentes. Algunas narran que fue en el fragor de la batalla y otras mientras huía al avecinarse la derrota. Pero los hechos constatados fueron que 3 españoles, Alonso Pitada Veiga, ferrolano y gallego, el granadino Dávila y el vasco Urbieta, derribaron a un caballero de lujosísima armadura al que no mataron. Privado de sus guardaespaldas, que habían caído uno tras otro, fue una presa fácil para sus perseguidores. Al intentar levantarse, fue apresado por todos a la vez. Sí, todos a la vez, así dicen las crónicas. Después de escuchar de labios del rey, yo me rindo al emperador. Al retirarle el yelmo, se encontraron con que era el rey de Francia. Para el historiador y descendiente Gabriel Pitada Veiga, sí lo habrían reconocido, ya que la figura de Francisco, que se aproximaba a los 2 metros de altura, y su vistosa montura eran prácticamente inconfundibles. Al rey francés se le incautaron una serie de objetos. Alonso cogió al monarca de la manopla izquierda de su arnés y le arrebató de su cuello una banda de brocado con 4 cruces de estrella de plata que llevaba sobre la armadura. También se quedaron con su espada, con la llamada cruz de Carlomagno, que era su amuleto más preciado y que, según la tradición, había pertenecido a Carlomagno. Y los guanteletes. Pero la leyenda apunta que también su armadura y un trozo del lignum crucis, es decir, de la madera de la cruz en la que Cristo fue crucificado. Un grabado que reproducimos recoge algunos de ellos y que estarán en el escudo concedido a los Pitada Veiga. Pero es más, la victoria en la batalla de Pavía se asociaría indisolublemente al buen presagio y a la heroicidad protagonizada por Alonso al recuperar la bandera de Borgoña. Tras Pavía, ondearía como insignia del Imperio español y se convertirá en la más característica de las utilizadas por los tercios españoles y regimientos de infantería de la monarquía hispánica durante los siglos XVI, XVII, XVIII y comienzos del XIX, en el que sería sustituida oficialmente por la bandera rojigualda borbónica. Aún hoy sigue vigente en centenas de emblemas e insignias procesionales, administrativas, culturales y militares. Y con el auge de los tercios cada vez más presente como emblema del orgullo español y la reivindicación de la hispanidad en pleno siglo XXI.
el rey Francisco, ya prisionero de Carlos I, fue trasladado a Valencia y de ahí a Madrid, a la Torre de los Lujanes, donde permanecería preso una larga temporada. Aunque a la prisión de un rey hay que ponerle comillas, diríamos que fue un invitado sin derecho a abandonar el recinto donde se alojaba. Porque los reyes, aunque rivales, solían considerarse familia, de hecho lo eran, ya que la endogamia matrimonial era una costumbre y tenían las sangres entrecruzadas y compartían decenas de ancestros. Francisco I, 8 días después de su prisión, escribía a su madre expresándole su desgracia. De todo no me ha quedado más que el honor y la vida, que está salva. También envió una misiva a Alonso, expresando su gratitud en una certificación escrita por su mano que decía así: Francisco, por la gracia de Dios, rey de Francia, hacemos saber a todos y cualesquiera que perteneciere que Alonso Pita da Veiga fue de los primeros que se hallaron en nuestra prisión delante de Pavía. Enterado el emperador Carlos de la heroicidad de Alonso, le concedió en 1529 el privilegio de armas a perpetuidad para él y sus descendientes. Un documento que se conserva en el Archivo General de Simancas, rotulado de mercedes y privilegios. Dichas armas vos damos y concedemos para vos y para vuestros hijos, y descendientes nacidos y por nacer, y sus descendientes de ellos perpetuamente para siempre jamás. El 14 de enero de 1526, por imposición de Carlos I, Francisco I firma el Tratado de Madrid. Renunciaba a sus derechos sobre el milanesado, Génova, Nápoles, Flandes, Artois y Borgoña, en favor de la corona española. La descendencia de Alonso Pita da Veiga emparentará con los Andrade y con las principales casas nobiliarias gallegas. Colateralmente, también lo hará con las más relumbradas españolas e inaugurará una brillante saga dedicada a la milicia. 500 años ininterrumpidos de servicio como oficiales del ejército en todas las guerras de España. Pavía, Armada Invencible, Contraarmada, la Guerra de Independencia de Portugal, Trafalgar, Guerra contra Napoleón, el Callao, guerras carlistas, guerras cantonales, Cuba, Filipinas, Marruecos y la Guerra Civil son los escenarios bélicos en los que han estado presentes sus descendientes directos. Pocas familias están tan apegadas a su historia y a su escudo. 5 siglos transcurridos y muchos de los descendientes lo portan en broches y anillos, y los miembros de la Armada y el Ejército español lo han llevado en el interior de sus prendas de cabeza. La prisión de Francisco I fue un hecho enquistado en el orgullo nacional francés. Con la invasión napoleónica, el propio Napoleón Bonaparte exigió la devolución de la espada de Francisco I, y la tumba de Urbieta, uno de sus captores, fue ultrajada. Todavía hoy sigue siendo un tema sensible que ataca directamente al chauvinismo francés, y que hasta se sintió molesto por el cuadro que Ferrer Dalmau, la máxima figura de la pintura de historia militar, dedicó a Alonso, y que se convirtió en su iconografía definitiva. En el lienzo, el artista se decantó por el carácter crepuscular y el romanticismo. Lo presenta in situ, en el campo de batalla, pero tras la contienda. Aparece acompañado de 2 figuras, un grupo de soldados muertos, con yelmos, espadas y armaduras por el suelo, cual vanitas barroca y sus postrimerías sobre la fugacidad de la vida. Con la representación del gallego Alonso Pita da Veiga, Ferrer Dalmau ejemplifica en este héroe el valor y coraje de nobles hoy olvidados que lucharon en las batallas más importantes de la historia de España. En este caso, un hombre de armas del Finisterre peninsular. Pita podría haber muerto y ser uno más de esos cadáveres que pueblan el campo de batalla, pero no lo fue. En la contienda mataron a su caballo y el escudero que le acompañaba le prestó el suyo. Permanece en el campo de Pavía, apurando hasta el último momento su emoción por la victoria. Pese a la desolación del ambiente, el pintor no reflexiona sobre la violencia, sino sobre el sino de la historia y el guerrero, que decidirá con su gesta su destino. El privilegio de armas del emperador Carlos por la captura del rey de Francia será conservado en su familia durante siglos junto a la real cédula de Francisco I, en la que agradecía haberle salvado la vida.
El portaestandarte porta la bandera recuperada por Alonso y que el emperador Carlos incorporará al escudo de Pita como hombre de armas para la posteridad. El artista centra la fuerza del lienzo precisamente en la Cruz de San Andrés, el punto más elevado de la composición, no solo desde el punto de vista espacial y cromático, sino también sentimental, emocional y patriótico, y trasciende la propia Pavía para convertirse en emblema de España y su pasado histórico. Alonso Pita da Veiga se catapultó a la posteridad en esta batalla, y estos días, medio milenio después, sus compañeros de armas de la caballería del ejército de tierra español recordaban su valor. Sobre la propia tierra en la que lleva reposando anónimo 5 siglos, dejaba de serlo, y resonaban las palabras: es un deber de gratitud honrar a todos nuestros héroes. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.